¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Me da muchísimo gusto estar una vez más contigo a través de este canal que tiene como propósito llevar a cabo el mensaje de la palabra de Dios que Jesucristo nos dejó. Y bueno, lo hacemos a través de interesantes clases. Y si te gusta este canal, dale un like, suscríbete, comparte las clases para que sigamos proyectando más y más de estas interesantes enseñanzas basadas única y exclusivamente en la palabra de Dios. Vamos a darle gracias a Dios como siempre con una oración para iniciar con la tercera lección del llamado de la mujer a la oración, que es la serie. Te damos muchas gracias, Padre, por esta oportunidad de vida que nos das. Gracias, Señor, por cada corazón que está ahorita viendo esta página. Gracias, Señor, porque te revelas a través de tu palabra. Te pido, Señor, que mis palabras sean única y exclusivamente, Señor, dirigidas por tu Espíritu Santo. Gracias, amado Salvador Jesús, y te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza y pedimos que esta clase sea de gran y profunda bendición, enseñanza para nuestras vidas. Gracias, amén y amén. Muy bien, vamos a iniciar con este capítulo 3 de la serie denominada El llamado de la mujer a la oración. Y empezamos con las alergias en este mes, ya estamos muy próximos a cambiar el invierno por la primavera y andamos con las alergias. Bueno, este fue nada más un spot. Ahora sí, vámonos al capítulo 3, el llamado de la mujer a la oración. Hemos estado comentando lo importante que es el significado de la oración. El orar con Dios es tener una comunión, una conversación, una comunicación con el Rey de Gloria, con el Creador de todo lo habido y por haber. Y descansar en la presencia de Dios va a aumentar nuestra fe. Eso que ni qué, ¿verdad? Eso que no nos quede ni siquiera la menor duda de que Él nos proveerá un lugar en el cual nosotros dejemos nuestras cargas y nos va a recordar que Dios siempre está cerca y Él nos ayudará a no temer. ¿Qué es la oración? Bueno, una vez más tenemos que recordar, es averiguar un asunto de tal profundidad que va más allá de nuestra limitada comprensión humana para que se responda por completo. La pregunta no solo explora los misterios de lo que significa ser humano, ¿sí? Sino que también indaga en el misterio de Dios mismo, como es un asunto demasiado profundo para el intelecto humano. Requiere que dependamos de Dios como nuestro maestro. Y eso es justo lo que debemos hacer ahora. Buscaremos en la palabra de Dios para hallar la definición de lo que es la oración y al mismo tiempo reconoceremos que la oración descansa en las profundidades del misterio de Dios mismo, como el gran apóstol Pablo, cuando sin esperanzas y lleno de adoración, se dio por vencido, sí, el apóstol Pablo, por tratar de comprender las obras de Dios. Y lo expresa en Romanos 11, versículo 33. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. Y nadie podremos entender ni descifrar ese gran misterio que rodea a Dios. Y la oración a través del lenguaje de la Biblia ha sido el medio principal por el cual el individuo, el ser humano, mostró sus sentimientos hacia Dios. La oración ha sido parte integral de la adoración a Dios. Por eso es bien importante que aprendamos usted y yo a orar para exaltar a nuestro Dios y para que podamos conocer sus instrucciones divinas. Al analizar todos los caminos y propósitos de la oración, nos damos cuenta de que se trata de una joya con distintas facetas. En tiempos de problemas, ora, ¿sí? El ruego es una palabra conocida en la oración como uno de los amados versículos y así nos lo enseña. Filipenses 4:6. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Tenemos que estar nosotros confiados y confiadas
que nuestras oraciones, lo que estamos platicando, nuestro corazón derramándolo delante de Dios, está llegando. Dios lo está escuchando. Es evidente que debemos pedir con ruego. Ese término de la oración proviene de una palabra hebrea relacionado con los jueces y el juicio. Significa invocar a Dios como juez. Debemos acudir a Él por nuestras necesidades con humildad. Mire qué tremendo. La reina Esther enfrentó problemas y su valiente actitud nos enseña mucho sobre el ruego de la oración. Para salvar la vida del pueblo de Dios, la reina Esther tuvo que arriesgar su propia vida y acercarse al rey sin ser invitada. Recordemos que ella estaba casada con un rey pagano, un rey persa, lo que ahora es Irán. Ella no podía entrar aun y cuando fuera la esposa. Ella tenía que ser invitada por el rey, si no se exponía a que la mataran. Y mire Dios dándole favor y gracia a Esther en un tiempo muy importante, en un tiempo muy grave, muy peligroso para los judíos. Ella entró sin ser invitada y Dios le ayudó, le favoreció para que no la matara el rey. Por lo tanto, ella, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo antes de entrar? Ayunó durante 3 días. Ella se presentó con humildad ante la única persona que podía llegar a intervenir y juzgar a favor de ella y de su pueblo judío para librarlos de la muerte, que es Dios. Las escrituras dicen que Esther se presentó ante el rey para implorar clemencia e interceder a favor de su pueblo. Esto lo puede leer usted en Esther 4:8. Finalmente, Dios llenó de gracia y favor a Esther y después de una serie de acontecimientos, el pueblo fue librado. Hay oraciones que son cruciales, tenemos que hacerlas, se hacen o se hacen. El pueblo judío estaba en peligro de ser extinguido, de ser asesinado. Hay otro ejemplo en la palabra de Dios, el rey Ezequías. Pero va de oraciones a oraciones. Nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que Dios tiene su perfecta voluntad ya bien definida. Él muchas veces nos permite muchas cosas, aunque Él sabe que no van a ser del todo un beneficio para nuestras vidas. Y aquí podemos verlo con el rey Ezequías. Él enfrentó problemas. Ezequías fue rey de Judá y nos da un ejemplo de alguien que implora, ¿verdad? Con temor, con humildad, con muchas cosas, muchos sentimientos encontrados. Fíjese, por ejemplo, aquí vamos a ver en Ezequías. Él estaba acostumbrado que Dios le contestaba sus oraciones, pero en esta ocasión, Sennacherib, rey de Asiria, un rey enemigo, le envió una carta al rey Ezequías amenazándolo y menospreciando a Dios. Ezequías estaba asustado, estaba atemorizado y suplicó, rogó a Dios por su intervención. Esto lo podemos ver en la segunda de Reyes 19:19. Señor y Dios nuestro, por favor, sálvanos de su mano. Esta es una nueva versión internacional de la Biblia. A lo cual Dios contestó, por mi causa y por consideración a David mi siervo, defenderé esta ciudad y la salvaré. Esto dice el versículo 34 de la segunda de Reyes capítulo 19. Esa misma noche, en el versículo 35 dice, el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres del campamento asirio. A la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, allí estaban tendidos todos los cadáveres. Dios contestó, y no nada más estas oraciones le contestó al rey Ezequías. Él enfermó gravemente y le dijo al profeta, Dios, ve dile a Ezequías que arregle su casa porque va a morir. A este mismo rey que le dio la victoria, también le dijo, vas a morir.
y él estaba muy triste y le pidió a Dios que le prolongara la vida. Se la prolongó 15 años y lamentablemente, pues en lugar de estar viviendo en una gratitud constante para Dios, adorándolo y alabándolo por ese milagro de vida, pues él cayó, ¿verdad? Y cayó de tal manera que cayó en pecado. Y además, en ese tiempo fue cuando él tuvo un hijo que fue el rey más perverso y más malvado que ha tenido Israel, que es Manasés. Fue su hijo, dice la palabra de Dios, que de 12 años empezó a gobernar este hijo de Ezequías. Entonces hay cosas que Dios ya había previsto que Ezequías muriera. Sin embargo, él rogó, tanto fue su fervor que Dios le extendió la vida, pero pues no era lo que Dios tenía en sus planes. Muchas veces nosotros no comprendemos la perfecta voluntad de Dios. Nosotros vemos en el momento y vemos las cosas a nuestra manera porque somos humanos, pero Dios ve el futuro, Él sí sabe, no los brujos, no nadie, Él es el único que sabe qué es lo que va a venir en el futuro para usted y para mí. Entonces hay oraciones que Dios contesta sí porque te ama, pero no porque Él esté haciendo su perfecta voluntad. Te ama y así como nosotros muchas veces les damos permisos a nuestros hijos sabiendo que no va a ir bien aquello, lo hacemos por amor. También Dios. No es que Dios nos permita hacerlo malo, no. Pero como en este caso, ¿verdad? Ezequías le extendió la vida porque vio su ruego. Él estaba triste, él no quería morir, etcétera, etcétera. Y bueno, pues le extendió la vida. ¿Para qué? Para que en algún momento de su vida fallara y fallara tremendamente, de tal manera que el profeta tuvo que ir a amonestarlo. Así están las cosas. Jesús nos dice que oremos en tiempos de problemas. Él nos contó a sus discípulos, Él les contó, perdón, a sus discípulos una parábola donde les enseñaba a orar siempre sin desanimarse. Esto lo podemos ver en Lucas 18:1. Allí dice que oremos en vez de desanimarnos. ¿Por qué? Porque es muy importante que usted y yo vamos a buscar lo que dice Lucas 18:1 en relación a lo que Jesús les dijo a sus discípulos de que oraran siempre, ¿verdad? 18:1 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y les platica de una parábola que había en la ciudad un juez que no tenía temor a Dios ni respetaba a nadie. Había también en aquella ciudad una viuda, a la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, ay, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto por el ser humano, sin embargo esta viuda me molesta. Le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Para que tu oración, mi oración, sea contestada delante de Dios, hay muchas cosas que tenemos que reunir. Las oraciones, hay oraciones que Dios no escucha, para que lo sepas, no las escucha por ningún motivo. Cuando hay maldad e iniquidad en nuestro corazón, esas oraciones no son escuchadas por Dios. Cuando no existe un arrepentimiento genuino y verdadero de nuestros pecados, Dios no escucha esas oraciones. Cuando tú sigues guardando resentimientos y amarguras profundas y dices no voy a perdonar, etcétera, etcétera, esto Dios lo va a considerar y no va a escuchar tus oraciones, ni las mías. Así que tenemos que tener un corazón limpio y manos limpias para clamar a Dios y decirle, aquí está mi clamor delante de ti en esta situación. Por eso tenemos que estar siempre muy bien entendidos. Con Dios siempre tenemos que estar pidiéndole al Espíritu Santo que nos enseñe esas áreas de nuestro corazón
las cuales todavía necesitan de la palabra de Dios, necesitan ser confrontadas y reconocer que necesitan ser renovadas por el poder del Espíritu Santo. Así que oremos en vez de desanimarnos, y nosotros tenemos que ser humildes para reconocer que hay muchas cosas que Dios tiene que cambiar en la profundidad de nuestro corazón. La expectación y fe tiene que estar con nosotros de que Dios va a obrar a nuestro favor cuando hacemos oraciones. Esta clase de oración evita que tú y yo nos derrumbemos. ¿Qué causa un derrumbe? La debilidad por un lado y la presión por otro. Cuando las cosas se ponen difíciles, no debemos nosotros desmayar ni desanimarnos o darnos por vencidos. Y yo sé que es lo primero que hacemos como seres humanos, de verdad. Pero en lugar de estar nosotros sintiéndonos así, debemos pedirle a Dios con ruegos y súplicas, confiando en Él completamente. Y es cuando no tenemos esperanza de que más necesitamos orar para que el poder de Dios obre en lo humanamente posible. Salmo 60:12, con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas, pues Él pisoteará a nuestros enemigos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 37:6, Dios juzgará y hará lo que es justo. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Salmo 37:6. Él siempre va a actuar a nuestro favor. Así que humillémonos ante el gran poder de Dios y ante su trono, y a su debido tiempo Él nos va a levantar con honor. Primera de Pedro 5:6. Él nos va a librar. Dice el Salmo 143:9. Rescátame de mis enemigos, Señor. Corro a ti para que me escondas. Él nos va a ayudar a salir adelante de la presencia de nuestros enemigos. Salmo 23:5, un salmo que usted y yo debemos de aprendernos de memoria, dice en el versículo 5, preparas banquete en presencia de mis enemigos y me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Qué honor que el Rey de la Gloria te esté preparando siempre esa mesa. Imagínate cuando somos invitados a un banquete, a una fiesta, llegamos y nos sentimos muy bien porque vemos la mesa servida, vemos un gran banquete y luego nuestros anfitriones nos tratan muy bien, pero todo eso indica que Dios lo hace en presencia de nuestros enemigos. Los enemigos tienen que ver cómo Dios nos ama, cómo Dios nos protege, y bueno, cómo lo vamos a lograr nosotros en una oración con todo el corazón. Dios, las oraciones del corazón, de lo más profundo del corazón, Él nunca va a desechar. La oración es la manera de ocuparnos usted y yo de nuestros problemas cuando no podemos solucionarlos. ¿Vamos a enfrentar problemas? Sí. De Jesús dijo, ¿verdad? En Juan 16:33, en el mundo tendráis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Pablo sufrió mucho por causa de Cristo. Reiteró esta realidad al declararlo. En 2 de Timoteo 3:12 dijo, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. O sea, el enemigo, entre más usted y yo nos acerquemos a Dios, siempre va a estar más arremetiendo contra nosotros, nos va a estar tratando de hacer la vida imposible, porque lo que no quiere es que usted y yo estemos en una comunión con el Todopoderoso, con Dios, porque Él quiere destruirnos. Si oramos, porque la oración sabemos que nos trae paz, nos trae libertad, nos trae la convicción de que el poder de Dios nos está protegiendo, pues hay que orar siempre, no nada más en tiempos de dificultad para pedirle a Dios que haga lo que no podemos hacer, sino cuando estamos contentos, que no tenemos, que estamos en periodos de paz.
pues también hay que orar y darle gracias a Él por su infinita grandeza. Ruega a nuestro Dios Todopoderoso, al Supremo, al Hacedor de milagros y al Dios que mueve montañas. No te derrumbes, no te desanimes, no te preocupes. Dice la palabra de Dios en Santiago 5:13. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Ore. Un paso gigantesco de la fe y madurez es reconocer, aceptar y aprender este hecho de la vida. Santiago 1:2 nos dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Resulta muy útil notar que Santiago no dijo sí, sino que dijo cuando, mientras escribía de las pruebas de la vida. O sea, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Yo sé que esto resulta paradójico, muy difícil. Decimos, claro, como ellos no están viviendo las pruebas, sin embargo, Jesús es nuestro máximo ejemplo. Él sufrió horrores antes y después de estar en esa cruz, y sin embargo Él siempre mostró su amor, incluso perdonando a quienes lo crucificaron. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El apóstol Pablo también escribió acerca de las pruebas y los problemas, exhortándonos con palabras que también vemos en el libro de Pedro. También el apóstol Pedro dijo: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Primera de Pedro 4:12. Son pruebas, como te decía anteriormente, el enemigo siempre nos va a estar molestando, mortificando, por que estamos cada vez acercándonos más y más a Jesús. No nos va a dejar, siempre estamos en la mira. Por eso es importante estar siempre clamando al poder de Dios, a su amor, a su protección. Debemos enfrentar los problemas y resolverlos a la manera de Dios, no a la manera tuya y mía. No estamos solos y Dios nos ha provisto su palabra y a su Espíritu Santo, que es nuestro paracletos, que en griego quiere decir nuestro ayudador, quien está dándonos esa ayuda idónea para que podamos salir victoriosos de esas pruebas que vienen a nuestra vida y que nos doblan, nos quiebran. Sin embargo, aquí seguimos adelante por el poder de Dios. Dios nos quiere dar su poder, su fortaleza, su sabiduría para poder enfrentar esas situaciones tan fuertes que todos hemos tenido que atravesar en alguna vez en este mundo. Dice Filipenses 4, 6 y 7, otra vez, pero ahora le agrego el 7. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, versículos 6 y 7. ¿Y qué dice Hebreos 4:16? Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Hebreos 4:16. Salmo 18:6. En mi angustia, decía el salmista, invoqué al Señor, clamé a mi Dios, y Él me escuchó desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. La palabra de Dios es muy clara y nos enseña: no todas las oraciones llegan a Dios. Por eso, cuando tú tengas una necesidad muy grande, que quieras que Dios te escuche, dile: Señor, examina mi corazón, examina mi corazón. Espíritu Santo, por eso lo decimos, ¿verdad?
que no todas las oraciones no escucha Dios. Cuando no tenemos humildad, cuando nosotros este, somos arrogantes, creemos que Dios es nuestro genio de la lámpara maravillosa. O sea, hay muchas cosas que tenemos que hacer a un lado tú y yo. Acuérdense, ¿verdad? Que nosotros podemos pedir cosas que no están dentro de la perfecta voluntad de Dios, cosas que son vanas, pura vanagloria. Uno de los primeros puntos por los cuales Dios no te escucha en tu oración es vivir en el pecado y no arrepentirte. Hay gente que vive en el pecado y dice, yo no me arrepiento de lo que yo he hecho. ¿Ha escuchado usted esas expresiones? Yo sí, continuamente. Yo no he pecado, no he matado, no he robado, pero has hecho otro tipo de pecados. Dices que no has matado porque a lo mejor es cierto, no has asesinado físicamente a alguien, pero muchas veces con nuestras palabras matamos el ánimo, matamos moralmente a la persona. Así que vivir en el pecado no arrepentido, eso es forma de que Dios no te oiga. Salmo 66:18, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Salmo 66:18. Isaías 59 del 1 al 2. He aquí no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de nosotros para no escucharnos. Primera de Pedro 3 del 10 al 12, el Salmo 34 versículos 12 al 16 y Primera de Pedro 4 versículo 7. Aquí nos habla de que tenemos que refrenar nuestra lengua, nosotros tenemos que ser humildes, arrepentirnos de lo que estamos haciendo y dejar el pecado. El punto número 2, ignorar las palabras de Dios. El que aparta su oído para no oír la ley y su oración también es abominación. Proverbios 28:9. Nosotros no podemos hacer de lado la palabra, lo que Dios nos dice, tenemos que considerarlo. Primera de Juan 5, versículos 14 y 15 dice que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, como yo le he venido comentando, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. Y el punto número 3, orar para tu propia alabanza. Dice Mateo 6:5, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse de pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres, y en verdad digo que estos ya han recibido su recompensa. ¿Cuánta gente dice, no, pues es que yo soy tan espiritual, soy tan cristiano, soy tan creyente? Y se ponen y hacen una serie de algarabías, etcétera, etcétera, y orando para que la gente se quede viéndolos y diga, ay, sí es cierto, mira cuánta fe tiene esta. Y no es cierto, no es cierto. Así que no oremos para nuestra propia alabanza. Y el 4, albergar dudas sobre la bondad de Dios. Santiago 1, versículos 5 al 7. Si a alguno de nosotros nos falta sabiduría, tenemos que pedirle a Dios, lo cual o el cual nos da a todos abundantemente y sin reproche, nos dará sabiduría. Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Las oraciones de fe que se acercan a Dios no solamente saben que Él existe, sino también que Él es bueno, ¿sí? El 5, orar como una alma adúltera. A veces Dios no nos responde porque pedimos lo que no deberíamos pedir. Santiago 4, versículos 3 al 4, nos dice,
Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres, oh almas adúlteras. Un escritor, Tim Keller dice, si estamos viviendo sin que Dios tenga nuestra más alta lealtad, entonces vamos a usar la oración de una forma instrumental, egoísta, simplemente intentando obtener las cosas que podrían ya estar arruinando nuestras vidas. Él nos ama, Él nos da lo que necesitamos, no nos da lo que queremos. Juan 14, 13 al 14 dice, todo lo que pidáis en mi nombre, dice Jesús, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Ya la tenemos, ya tenemos nosotros esa promesa, ¿verdad? Menospreciar a las hijas de Dios. Muchos esposos oran y no están llevando una vida de orden, tratan mal a sus mujeres. Vosotros maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus esposas como son vasos más frágiles. La mujer hay que darle honor como a coheredera de la gracia de la vida para que sus oraciones no sean estorbadas. También las mujeres tenemos ahí un papel importante, ¿verdad? Muchas veces pues nos hacemos las víctimas y nosotros provocamos ser menospreciadas. Muchas cosas tenemos que poner delante del trono de Dios, que el Espíritu Santo haga una minuciosa investigación, cómo está nuestro corazón, y que todo aquello que nos esté estorbando salga, porque también nosotros espiritualmente podemos estar provocando que los esposos nos estén maltratando, no nos estén tratando con amor, porque también esto les va a estorbar a ellos en su oración si nos están maltratando como mujeres. Pero muchas veces, no te hagas la víctima, nosotros también tenemos mucha responsabilidad de esto. Y el punto número 7, venir a Dios de vez en cuando, casualmente. Dice Eclesiastés 5:2, no te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y en la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Nosotros podemos hablarle mucho a Dios, pero porque ya estamos acostumbrados en un devocional. Empezamos con 5 minutos y terminamos con 1 hora. Pero hay gente que nunca va a Dios solo cuando lo necesita y le dice un mundo de cosas y le pide un mundo de cosas cuando no tiene ese devocional diario con Dios de estarle pidiendo, ¿verdad? Él es todopoderoso, Él es el Rey del cielo, de la tierra, de todo lo que vemos y no vemos. Él tiene poder para transformar nuestras vidas en un momento, pero nosotros no podemos hacerlo de manera casual, de vez en cuando. Siempre tenemos que establecer un devocional. Empezamos con poco tiempo y después vamos a estar muchísimo más tiempo porque nos enamoramos de estar en la presencia de Dios, hablándole, diciéndole, te amo, Padre, te adoramos, Señor, gracias por todo lo que me diste, etcétera. Todo eso le podemos expresar en la oración. Dice la palabra de Dios en Hebreos 5:7, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hay personas que ni siquiera consideramos a Dios todopoderoso porque ni temor le tenemos. Una cosa es el temor y otra cosa es el miedo. Temor es un temor reverente porque sabemos quién es Dios. Y otra cosa es de que pues te asustes.
No tienes por qué asustarte, ¿verdad? A menos de que tu condición esté por el suelo y que no haya habido un arrepentimiento delante de él. Dice George Herbert, un escritor, el aliento de Dios en el hombre que regresa a su nacimiento. Ese es lo que se puede llegar a convertir, si tú y yo lo queremos, la oración, como el aliento de Dios que regresa para darnos vida, como cuando hizo a Adán en el huerto. Lo hizo un trozo de como los adobes que se hacen de tierra mojada, de lodo. Así lo hizo, pero le sopló aliento de sus narices, de vida, y él ya fue un ser humano. O sea, la oración se puede llegar a convertir en ese aliento de Dios para nosotros cuando llegamos todos endurecidos, todos decaídos, todos desesperanzados, que estamos sintiéndonos para morir. Dios se convierte en nuestra fuente de vida, en ese aliento divino, ¿verdad? Así que yo te recomiendo que analices un poco antes de entrar en la oración cómo está tu vida. Todos fallamos, ¿eh? No quieras estar en un estado de perfección porque jamás lo vamos a lograr. Pero sí estar diariamente pidiéndole al Espíritu Santo, examina mi corazón y muéstrame todo aquello que necesita ser renovado, transformado por el Espíritu Santo a imagen y semejanza de Cristo. Y que yo pueda tener un arrepentimiento genuino, verdadero, que me salga del corazón, que me duela el haber pecado contra Dios. Que Dios te bendiga y espero que esta clase de verdad haya sido de gran bendición para tu vida. Y espero que empieces a fomentar ese hermoso y bendecido hábito como lo es la oración.